Hola, buenas tardes. En este video vamos a presentarles el artículo de datos para la extracción líquido-líquido en compañía de mi compañero Julio Castellanos y su servidora Dayani Juárez. Habitualmente el sistema de extracción líquido-líquido consta de un par de líquidos inmiscibles y dos pares de líquidos miscibles, cuya finalidad es la recolección de datos de naturaleza físico-química. Cuando estos componentes existen en un mismo sistema, aumentan su solubilidad mutuamente. Se requiere el conocimiento de las relaciones de equilibrio de los componentes involucrados para predecir un modelo matemático. En el caso que se presenta en este artículo, el soluto es completamente miscible, tanto el diluyente como el solvente, y cuando se agrega a una mezcla bifásica de los dos, se distribuye de acuerdo con alguna ley de partición. La diferencia entre la concentración real del soluto en una fase y la concentración que estaría en equilibrio con la de otra fase es la fuerza que tiende a disolver el soluto. El objetivo de este artículo es desarrollar los métodos rápidos y sencillos para obtener datos precisos en equilibrio de fases, solubilidad de agua mutua y coeficientes de distribución para así permitir el tratamiento matemático y la predicción de sus aplicaciones en procesos de extracción industriales. Se fundamenta en las relaciones de equilibrio de fases, la cual se sostiene de tres grandes pilares que son la solubilidad mutua, que son las relaciones de solubilidad que existen entre los compuestos, el coeficiente o características de distribución, que es la forma en la que el soluto miscible se reparte o distribuye entre los dos líquidos inmiscibles, y las características de concentración. El contexto de este artículo es que se puede argumentar la presencia de un amplio margen de contexto que va desde lo académico, temático, centrado en la fisicoquímica de aplicación industrial. Para entender cómo se obtuvieron los datos de los 21 sistemas que se presentan en este artículo, vamos a dividir la metodología en 5 pasos que van desde la preparación en el laboratorio hasta la interpretación final de la eficiencia del solvente. Presentamos una gráfica que es la figura 2, en donde el primer paso para esta preparación física en el artículo nos especifica que el uso de los componentes purificados por destilación se trabajará en un sistema ternario, el ácido acético como soluto, el agua como diluyente y un solvente orgánico como agente extractor. La representación gráfica, vemos el fundamento geométrico. Cuando añadimos un líquido puro a una mezcla, la composición se mueve en línea recta hacia el vértice de ese líquido. Y las líneas que se ven como CQ o SC son las rutas que seguimos en el matraz Erlenmeyer para movernos dentro de un diagrama y encontrar. Para la determinación de la curva binoidal, tenemos las figuras 5, 6 y 7, dependiendo del sistema que vamos a elegir. Aquí, para saber dónde un líquido deja de ser miscible con otro, usamos el método sintético, que es básicamente titular una mezcla con agua desde una bureta hasta que la solución se vuelva turbia. Y esa turbidez es nuestra señal física de que ha aparecido una segunda fase. En las gráficas, este cambio se representa por las curvas que separan las fases. Aquella que está fuera de la curva sería una sola fase y aquella que está dentro de esa curva, debajo de esa curva, es la representación de las dos fases. Y cada punto de estas líneas ha sido determinado por un experimento de turbina. Una vez que conocemos la curva, pasamos a la obtención de las líneas de unión, representadas por el gráfico de la figura 3. Aquí necesitamos saber cómo se reparte el soluto entre las dos capas. Usamos el método analítico, mezclamos los líquidos y dejamos que se separen en dos capas y analizamos químicamente la concentración de ácido en cada una. La gráfica 3, en ella vemos cómo se reflejan esas líneas.
Los resultados del análisis químico, que serían los puntos Y y Z, se proyectan hacia la curva binoidal para encontrar los puntos P y N. La línea que une a P con N se llama línea de unión o tie line y representa estas dos fases que están en equilibrio termodinámico. Para nuestro punto 4, la representación gráfica, que es el modelo integrado, en la figura 1 va a integrar la curva de solubilidad y las líneas de unión en un solo diagrama de coordenadas triangulares, que es el diagrama ternario. Lo más importante aquí es identificar que el punto K o punto de pliegue es el punto crítico en donde las dos ramas de la curva se encuentran. En este punto, las fases del agua y el solvente tienen la misma densidad y la misma composición, por lo que la separación es imposible. Es el límite superior de nuestro proceso de extracción. Para la aplicación e interpretación de datos tenemos las figuras 8, 9 y 10, en donde finalmente se traduce este diagrama a una herramienta en donde podemos visualizar la curva de distribución. Aquí se mide la eficiencia de cuánto soluto logramos pasar al solvente. En estas gráficas se representa el porcentaje del soluto del solvente frente al porcentaje del soluto en agua, y la pendiente de estas curvas nos da el coeficiente de distribución. Si la curva está muy por encima de la diagonal, significa que el solvente es excelente para robar el ácido del agua, que es el objetivo final de la extracción industrial. Con este rigor experimental de los gráficos, el artículo logra caracterizar los 21 sistemas diferentes, proporcionando los datos necesarios para diseñar columnas de extracción a escala industrial. Ahora pasamos a la sección de resultados. Obtención de datos de equilibrio de fases. En estas tablas se presentan algunos de los datos de equilibrio obtenidos para distintos disolventes en sistemas de ácido acético y agua. Cabe destacar que en estas diapositivas no se presentan el grueso de los datos obtenidos. Sin embargo, sí están algunos ejemplos. Para el caso del isopropano y el metilciclohexano, al igual que el isopropilo. También se varió la acetona y el agua para distintos disolventes. Para el caso del sileno y el tetracloretano. Y ya para agregar, otro sistema utilizado fue el sistema de etanol y agua, al igual variando distintos disolventes. ¿Qué podemos decir de estos datos obtenidos? Las siguientes tablas nos muestran una caracterización de distintos sistemas usando 3 solutos distintos y un diluyente fijo, el agua. Estos solutos distintos son el ácido acético, el alcohol etílico y la acetona, variando distintos solventes como se presentó anteriormente. No se puede mostrar el grueso de los datos, sin embargo, en estas gráficas que podemos ver, se pueden mostrar precisamente ese grueso de datos obtenidos. Para la interpretación de resultados, busca más que el hecho de interpretar los datos obtenidos, los números obtenidos en las relaciones de equilibrio, podemos destacar más la metodología desarrollada y refinada a lo largo del artículo, lo cual contribuye mucho en la obtención más precisa de datos de este tipo de compuestos, en comparación a otros métodos analíticos que carecen de dicha precisión, a lo cual demuestra la eficiencia de los métodos planteados. Se presentan distintos compuestos y debido a qué tipo de compuestos son, aumenta más la complejidad de la obtención de dichos datos. De ahí la mención de que no sea tan preciso utilizar métodos analíticos. A lo cual se presentan la siguiente conclusión. De acuerdo a los autores, podemos decir que las relaciones de fases de los compuestos son extremadamente complejas, como mencioné anteriormente, y no se puede predecir con exactitud mediante metodologías teóricas. Para esto se busca desarrollar y refinar métodos que sean lo suficientemente precisos para términos de la ingeniería. Dichas metodologías establecen los siguientes datos. Cantidad mínima de disolvente necesario para una operación.
el grado de enriquecimiento o concentración que se puede lograr en absoluto, la eficiencia teórica de la extracción. Y ya como opinión final para concluir, puedo decir que más que nada, añadir datos que sean de útil aplicación en la industria y en la tecnología, puedo agregar que lo más interesante del artículo es la metodología que ellos refinan a lo largo del artículo, porque no solo la desarrollan, sino la refinan, haciéndolo más óptima para la obtención de este tipo de datos, para este tipo de complejos sistemas, lo cual nos ayuda y contribuye, dado que nos da las herramientas adecuadas para poder ser utilizadas en distintos análisis, porque eh, aún tomando en cuenta la gran cantidad de datos establecidos a lo largo del artículo, creo que lo más importante es que tú como ingeniero teniendo estas herramientas o uno como ingeniero teniendo estas herramientas, nos puede facilitar el uso y el descubrimiento de nuevos compuestos y entender sus sistemas de equilibrio para este tipo de sistemas. Es, bueno, de acuerdo a lo que yo opino y lo que pude ver a lo largo del artículo. Como opinión personal, tengo que decir que este artículo particularmente me pareció muy interesante, ya que está haciendo una gran comparación de estos 21 sistemas que se utilizan comúnmente en la industria para que se pueda predecir a aquel que es el mejor, aquel que tiene la mejor capacidad de extracción. Sin embargo, coincido con el autor en que es un método algo tedioso, ya que sigue siendo muy experimental.